Lunch in here today. All right. Okay, so we'll go ahead and get Comenzar started aquí. here. I got 2 o'clock on my Tengo las clock. There's 2 a en lot of punto en mi material. reloj. Hay mucho Let me just material. clarify, Déjenme because I know a lot of people aclararlo porque sé que mucha gente ve todo el watch material stuff sobre la carne y on Mises Maíces, U, the que las lectures that are made conferencias que publicly se ponen available. a So disposición what del I'm público, covering here, así que lo que normally in estoy Mises U for the last several cubriendo aquí normalmente years, en Maíces, I've durante los given últimos años he this dado esta talk called The charla Market for llamada El Mercado Security, de Valores y and en in esa that charla talk I primero first cubro el covered derecho private privado. law, like how could ¿Cómo? in a free society, how could there Podría be haber courts tribunales, and police policía and y judicial servicios services? judiciales en una What would sociedad prisons libre. look like, if ¿Cómo anything, in a serían las genuinely cárceles, si las free hubiera, en una sociedad genuinamente libre del society tipo of the del que type that we're estamos talking hablando about aquí here en at Mises Maíces? U? And Y then, luego, like in the como en last los 15 últimos minutes or 15 so, I would try to cover minutos, entonces, the trataría de cubrir la producción private privada de defensa militar. production of military Y defense. pensé, And I bueno, thought, okay, I'm being estoy too siendo cocky. I demasiado need to take at arrogante, least 45 necesito minutes to tomarme al menos explain how could the free 45 minutos society para possibly provide explicar cómo es posible que una military sociedad libre proporcione services. servicios So militares, that's así what que we're doing here. So eso a es lo little que bit of estamos this, haciendo if you've aquí. seen the El other poquito de talks I've esto si given on has the visto market for las security, it's otras charlas que he dado sobre el mercado de la seguridad es un poco redundante, pero verás que aquí lo explico, así que esta es la primera vez que doy esta charla independiente aquí en Maíces y, por supuesto, solo para aclarar, nuevamente. Lo que estamos haciendo aquí es decir en un cómo podría una sociedad sin un Estado coercitivo, ¿cómo podría defenderse? ¿Cómo podría esa gente defenderse? No serían blancos fáciles para algún Estado vecino, por ejemplo. Y esa es una de las objeciones estándar que la gente podría decir. Está bien, sí, claro que podrían construir carreteras. Incluso podría haber, ya sabes, a la policía y demás. Pero venga, sí. Algún estado vecino llega con su ejército moderno, ustedes serían blancos fáciles, así que ese es el tipo de cosas que quiero abordar ahora mismo. Déjenme dejar salir al gato. La bolsa creo que es un gran error, incluso muchos anti-estado comprometidos, ya sabes, libertarios, todavía, ya sabes, a veces dicen esas líneas desechables como, oh sí, el gobierno no puede hacer nada bien excepto matar gente y entiendo a dónde están. De hecho, no, el gobierno ni siquiera es muy bueno matando gente, está bien, pero lo que quiero decir es que, comparado con si las empresas privadas tuvieran los incentivos adecuados para hacerlo, normalmente eso no sucede porque las empresas privadas no están permitidas legalmente en bla, 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 pero verás lo que digo cuando pase por aquí. Como tú. No diría bueno, quiero decir, si el aparato del Estado realmente se hubiera volcado en la producción de trigo, ya sabes, entonces la URSS realmente habría producido una sociedad capitalista en términos de, ya sabes, toneladas o fanegas de trigo y conocimiento en general. Eso no es. Es cierto que solo porque el gobierno realmente se fija un objetivo, eso no significa que realmente lo satisfaga mejor que una alternativa del sector privado si tuviera sentido económico hacerlo. Bien, eso es lo que voy a decir aquí. Quiero intentar. Te hago ver que esta presunción, incluso por parte de muchos libertarios, de que, oh sí, el Estado es el único ámbito en el que son realmente buenos organizando ejércitos y haciendo estallar otros países, y creo que la única razón por la que pienso eso es porque, ahora que han pasado meses desde que los estados dominaron la producción de servicios militares, realmente no tenemos nada que hacer. Compárelo con, está bien, déjenme aliviar cualquier cosa. No creo que se estén riendo de esto, es algo muy serio, así que muchos de ustedes pueden saber que personalmente me considero pacifista. De hecho, Tom Woods y yo tuvimos recientemente un debate sobre la Contra Cruz, donde estamos debatiendo sobre el pacifismo. No voy a ser un poco descarado y decirte quién ganó ese debate, diré. Sin embargo que no perdí, está bien, y déjame relacionar eso con lo que estoy haciendo. Esta charla quería que fuera para una audiencia más general, así que es
¿Verdad que personalmente no contribuiría con fondos si estuviéramos en una sociedad libre? No patrocinaría empresas que hayan usado misiles y cosas así y estemos tratando de terminar con el vidas de soldados extranjeros que intentan invadir. Eso va en contra de mis preferencias personales, pero de lo que estoy hablando aquí es de que sé que la mayoría de las personas no comparten esas preferencias y, por eso, aquí estoy dando, como economista, un economista libertario, mi visión de cómo el mercado de defensa militar funcionaría en una sociedad compuesta por personas que en gran medida eran como nosotros en la llamada Europa Occidental. Países hoy, excepto que todo el mundo cree que no podemos iniciar una agresión, está bien, y entonces esta cosa toma las normas culturales. ¿Cómo son y cómo se siente la gente sobre bien si alguien en los Estados Unidos de hoy? Ciertamente estamos moralmente justificados en contraatacar ese tipo de cosas y solo quiero decir cómo se aplicaría eso a esas personas en una sociedad en la que no hay ninguna institución que pueda quitarles dinero a las personas contra su voluntad. Porque eso es lo que son los impuestos y además las agencias que proporcionan servicios militares. No pueden, por ejemplo, reclutar. De acuerdo, porque eso sería esclavitud. No se te permite hacer ese periodo incluso si lo haces por una causa noble como repeler a un invasor extranjero. Bueno, eso es lo que estoy haciendo aquí, es una analogía. Personalmente no uso heroína y, sin embargo, como un economista, si dices, está bien, ¿qué pasaría si legalizamos las drogas mañana? Puedo sentarme allí y caminar por el mercado en busca de heroína, aunque personalmente, ya sabes, no participaría en eso y no quiero que mi hijo haga lo mismo. Aquí me pasa a mí. Soy pacifista personalmente, pero eso no es realmente relevante para esta conferencia, así que en esta conferencia voy a hablar de una sociedad libertaria hipotética y de cómo creo que manejarían cuestiones como qué pasaría si algún estado vecino estuviera concentrando sus tropas en la frontera y se estuviera preparando para invadirnos. ¿Qué haríamos? Ese es el tipo de cosas que me interesan. Hablando de la última cuestión de mantenimiento, permítanme mencionar que, aunque para muchas personas y algunos de ustedes vinieron aquí justo antes de esta conferencia para decirme que sí, esta es la pregunta más difícil en lo que respecta al defensor de una sociedad libre, para explicarla. Defensa militar en términos, quiero decir, entiendo por qué parece ser lo más urgente. Porque te invade un país extranjero y eso es un fastidio, pero diferencia de la falta de educación o algo así que, ya sabes, si las tasas de alfabetización son un poco más bajas de lo que deberían ser, eso es una cosa, pero si te conquista algún estado vecino, eso es prácticamente un factor decisivo para mucha gente, así que entiendo por qué es así, pero en términos conceptuales, como verás a medida que avance, creo que esto es bastante sencillo. Problema, creo que el obstáculo conceptual para explicar cómo podría funcionar una sociedad genuinamente libre es cuando se trata de cómo podría existir el Estado de Derecho. Como eso es complicado y es por eso que me gusta algo como Iron Rand, aunque no se puede tener anarcocapitalismo, eso no tiene ningún sentido, pienso, porque si vas a tener un Estado de Derecho, tienes que tener una agencia a cargo de promulgar o al menos codificar lo que es la ley, de lo contrario tendrías competencia, ya sabes. Ese es el tipo de cosas que manejo. Si quieres saber más sobre eso, ese es el mercado de seguridad. Hablé sobre esa pregunta, pero una vez que tengas el marco legal en su lugar, para esta charla, de ahora en adelante, estipulemos simplemente por el bien del argumento. En esta sociedad libre, todo el mundo sabe cuáles son los derechos de propiedad y ahora la cuestión era simplemente, ¿qué hacemos ante la posibilidad de que venga algún ejército extranjero o alguna fuerza aérea empiece a bombardearnos? Ese es el tipo de cosas que hacemos. Vamos a hablar sobre mucho de lo que estoy cubriendo en esta conferencia. Si quieres aprender más sobre eso y leer más sobre ello, busca mi
Artículo. La revista se llama Libertarian Papers, por lo que salió en 2017. El título es Ley Libertaria y Defensa Militar, así que ahí es donde explico y muchas cosas que voy a tocar. Bueno, antes de entrar en la parte realmente divertida sobre el anarcocapitalismo, déjenme ponerlos al día, incluso en términos de gobiernos y ejércitos convencionales que van a la guerra entre sí, incluso en esos términos. Sigue siendo el caso que cuanto más intervenga el gobierno, mejor le irá a su país y mejor será usted en términos militares. Esta es una cita de Maísis, proviene de la acción humana y tuve que abreviarla. Ya sabe, las citas en bloque son los párrafos que lo tomé de todo, es genial, pero no quiero empantanarme aquí y hacer una cita demasiado larga, pero déjame leerte esto de Maísis, dice que el capitalismo es esencialmente un plan para naciones pacíficas, pero esto no significa que una nación que se ve obligada a repeler a los agresores extranjeros debe sustituir el control gubernamental por la empresa privada. Si hiciera esto, se privaría de los medios de defensa más eficientes. Bien, déjenme darles algunos ejemplos del tipo de cosas que Maísis tiene en mente aquí. En primer lugar, por alguna razón, incluso las personas que nominalmente entienden el concepto de empresa privada, beneficios de la libre empresa, piense que cuando se trata de guerra, espere, esa es la única situación en la que definitivamente necesita que el gobierno intervenga y nacionalice la industria, como necesita que el gobierno esté a cargo del acero porque no puede haber demasiado acero destinado a usos frívolos donde llegamos a fabricar acorazados y bombarderos y cosas así, y ciertamente sabes que no quieres que se fabriquen medias de nylon cuando hay una guerra, así que esa es la mentalidad incluso entre las personas que normalmente están, ya sabes, no son autoritarios, piensan que, sí, cuando se trata de cuestiones de vida o muerte, como la Segunda Guerra Mundial, entonces se necesitaba al gobierno y creen que la administración de Roosevelt en los Estados Unidos hizo lo correcto al planificar la guerra. Está bien, y eso es contra lo que Maísis se está revelando aquí. Maísis era un hombre. Se besan en nuestro idioma, él se habría llamado simplemente liberal en el sentido clásico del siglo XIX de ese término, pero Maísis pensó que era necesario que el Estado cobrara impuestos y luego gastara dinero en defensa militar, pero pensó que eso era todo. Que si el gobierno necesita gastar $100.000 millones en construir tanques y bombarderos y conseguir tropas y equiparlas y demás, entonces que siga adelante y grabe al público y lo haga de esa manera, o puede pedir prestado el dinero y hacerlo de esa manera. No quería que utilizaran la imprenta porque pensaba que eso era antidemocrático. Maísis argumentó que si el público no toleraba la cantidad de impuestos y diagonal o préstamos que eran necesarios para financiar el esfuerzo bélico, eso solo demostraba que la guerra era demasiado costosa. Y que ya sabes, el gobierno, así que si en lugar de eso financiaron la guerra mediante la imprenta, Maísis pensó que era una forma furtiva de financiar algo que el público realmente no estaba preparado para asumir en cuanto al esfuerzo militar real. Aunque el punto de vista de Maísis era nacionalizar las industrias y hacer que los planificadores centrales dictaran, está bien, esta cantidad de acero irá aquí, que eso está saboteando la belleza de la economía de mercado y sí, es verdad, entrar en una guerra importante como la de Estados Unidos. Al entrar en la Segunda Guerra Mundial, lo que tenía que pasar era claramente que había que producir menos automóviles para uso personal porque se empezaron a fabricar tanques y menos cruceros de lujo porque había que fabricar acorazados y portaaviones, pero el punto de Maísis era que no había que fabricarlos. No se necesitan planificadores centrales para microgestionar eso, al igual que si el público de repente decide que ya no le gustan los cigarrillos, no se necesitan planificadores centrales para decirle a los agricultores que dejen de plantar tabaco, simplemente se deja que el sistema de precios del mercado y las
Ganancias y pérdidas, las señales guían todo eso y lo hacen de la manera más eficiente posible para lidiar con la nueva situación. Así también, si estás en tiempos de paz, todo está bien, la economía está correctamente calibrada para, ya sabes, usar los recursos, el conocimiento tecnológico y las preferencias de los consumidores. Y ahora, de repente, hay un gran cambio en los datos, es decir, los japoneses bombardearon Pearl Harbor y Estados Unidos quiere prepararse para la guerra. ¿Cómo? Lograr que todas las empresas cambien y comiencen a operar a la luz de esta nueva información. El punto de Macy's era que usted confía en el sistema de mercado para realizar pruebas de pérdidas y ganancias. Sin embargo, hay una salvedad. El comprador del armamento militar será el gobierno de Estados Unidos y obtendrá ese poder adquisitivo a través de impuestos y diagonal o préstamos, que es la forma en que Macy's pensó que sucedería idealmente. Sepa que el gobierno gasta mucho más en tanques y bombarderos, lo que eleva el precio del acero y otros insumos y los necesarios para esas cosas, y eso hace que los automóviles privados sean realmente caros porque ahora los insumos que se destinarían a un automóvil son mucho más costosos. Caro debido a la compra del gobierno y así es como se sabe automáticamente que la gente racionaría el uso de, ya sabes, cosas frívolas o recursos destinados a los llamados propósitos frívolos. Los usos civiles se verían restringidos, una expansión de las industrias de guerra sucedería automáticamente, por así decirlo, bien. Así que de ahí viene Macy's y hacer cosas como establecer un impuesto a las ganancias en tiempos de guerra. Por ejemplo, sí, eso es algo muy típico que las naciones occidentales habrían hecho, ya sabes, al entrar en guerras mundiales que simplemente paralizan la capacidad de la empresa privada para responder a la nueva situación. El punto de Macy's es el siguiente. ¿Qué significan las ganancias? Significa que esos empresarios anticiparon correctamente el cambio en los datos y ajustaron sus decisiones de producción mejor que sus pares. Y por eso, en una situación en la que la supervivencia de su país está literalmente en juego, necesita cambiar de industria lo más rápido posible y más tarde la nueva situación que desea empresarios que estén obteniendo ganancias porque eso demuestra que anticiparon el cambio mejor que otras personas, por lo que desea que sean recompensados, no desea paralizar ese mecanismo, que es lo que es una guerra. El impuesto a las ganancias funcionaría igual que con los martes sin carne y cosas así, si estás familiarizado con la historia de los EU donde racionaban los bienes de consumo y, por lo tanto, además de tener dinero, también tenían controles de precios y luego un racionamiento explícito. Con cupones de nuevo, eso simplemente paraliza la capacidad normal de la economía para racionar cosas. Tenemos un sistema de racionamiento que se llama dinero y precios, y entonces, si el gobierno está comprando carne para poner en paquetes para las tropas, eso aumenta el precio de la carne y la gente, naturalmente, economizar en eso no significa que todo el país deje de comer carne. Aunque tal vez algunas personas realmente lo quieren, en cuyo caso aún puedes hacerlo bien. Solo tienes que pagar el precio del mercado, así es como funciona el sistema de precios. En general y el punto de Macy's era que eso es lo que quieres que suceda aquí. Ahora más allá de este tipo de cosas, de observaciones economicistas abstractas, Macy's también tiene mucha historia, por lo que tiene algunas observaciones en la acción humana y algunas de sus otras obras, donde dice cosas como que ningún país capitalista ha perdido nunca una guerra y está diciendo incluso eso a pesar de mucho el socialismo de guerra promovido por Alemania. No olvidemos que perdió ambas guerras mundiales e incluso argumenta que Alemania habría derrotado fácilmente a los rusos, excepto por la ayuda de préstamos y arriendos y otros apoyos de EU. Bueno, he hablado con militares. Los historiadores que piensan que tal vez Macy's exagere, pero el punto es que Macy's intenta complementar estas observaciones teóricas con la historia y Macy's también estuvo en la Primera Guerra Mundial, así que quiero decir que vio algo de esto con sus propios ojos,
Así que cuando yo inventa, si no has leído esas cosas, es bastante interesante ver a Maísis como militar. El historiador solo está comentando algunas de estas cosas, pero su punto es que no es correcto decir, sí, el único ámbito en el que funciona la intervención explícita del gobierno en la planificación central es cuando se trata de defenderse de una invasión militar, aunque dice que ahí es exactamente donde se debe. Si quieres que la gente sea ágil, debes poder adaptarte rápidamente a una situación en la que los acontecimientos cambian a diario o incluso cada hora. ¿Cómo haces eso? ¿Cómo maximizas la adaptabilidad de tu sociedad si quieres pensar en esos cambios? Términos, ciertamente no lo es canalizándolo y convirtiéndolo en un sistema. Somos solo unas pocas personas, los de arriba toman todas las decisiones y todos los demás solo esperan que las órdenes lleguen hacia abajo. Eso es lo último que quieres hacer en una situación como esta. Que si no confiarías en ese tipo de sistema para fabricar televisores o radios, ¿por qué lo harías? Ya sabes, ¿por qué confiarías en ese tipo de sistema para defender a tu nación de ser Concord? Bien, esa es la base para incluso un partido regular, ya sabes, dos estados que se enfrentan y dicen que está bien, dado que los estados van a financiar la defensa militar y es ilegal que las empresas privadas lo hagan sin el permiso de los estados. Ya sabes, Maísis está demostrando que aún querrías limitarlo solo a eso. Está bien, en términos de las funciones clásicas del gobierno, el estado del sereno no querrías que el gobierno lo hiciera. Un montón de otras cosas al margen para tratar de complementar el esfuerzo de guerra que sería contraproducente, pero ahora pasemos a la pregunta realmente espinosa. Bueno, supongamos que tenemos una sociedad totalmente libre, no hay un aparato estatal. Ahora bien, ¿cómo se defenderían de un ataque militar? Así que aquí lo describí nuevamente en el documento al que le señalé también mi folleto Teoría del Caos. Sí, lo ha visto y esta es una elaboración. Rothbard habla de ello en Para la Nueva Libertad en Nojape tiene un ensayo sobre la producción privada de defensa, por lo que el consenso parece ser que, al menos en una sociedad moderna, llamémosla occidental, del tipo con el que la mayoría de nosotros estamos familiarizados. Si ese grupo de personas de repente se uniera a un campamento, ¿cómo se defenderían? Probablemente sería el principal mecanismo de financiación. Probablemente provendría del sector de seguros, así que imagínense una ciudad como Nueva York. Todos estos rascacielos, hay cientos de miles de millones, si no billones de dólares en propiedades en un área pequeña y, por lo tanto, bueno, ¿qué pasa si hay un incendio? ¿Cómo se protegería una sociedad libre en caso de que haya un incendio? Bueno, hay un seguro contra incendios, está bien, y esa es la forma en que se distribuye la posibilidad de esa pérdida entre toda la población, ese tipo de cosas. También creo que habría contratos de seguro que indemnizarían a los propietarios de grandes propiedades en caso de daños de guerra o, ya sabe, de ser conquistados por algún ejército exterior. Tienes importantes compañías de seguros de vida o ciertas compañías de seguros importantes que emiten estas pólizas y cobran primas por ellas, y ahora, en lugar de simplemente sentarnos y decir esperemos que no nos invadan o simplemente calcular las probabilidades y cobrar una prima muy alta, las compañías de seguros se darían cuenta de que podemos reducir la probabilidad de una invasión extranjera exitosa o de que esta propiedad sea destruida por tanques si nos involucramos en la defensa, tal como. Saben, esto no es ciencia ficción en este momento. Las compañías de seguros contra incendios, si tienen un edificio grande, te darán primas más bajas si haces cosas como demostrarles que tienes, ya sabes, se instalan rociadores y se tienen extintores en lugares estratégicos, se tienen alarmas de humo y cosas así, para que la compañía de seguros contra incendios sepa la posibilidad de que esta propiedad en particular
sea destruida por un incendio y luego nosotros, la compañía de seguros, tengamos que indemnizar al propietario. Esa probabilidad disminuye si tienen cosas en su lugar, como alarmas de humo y sistemas de rociadores, y si tenemos un acuerdo con los departamentos de bomberos locales para que sepamos que si nuestros sensores se activan, podemos enviar un camión allí en 30 segundos o lo que sea. Idea y pasarán esos ahorros de prima a los clientes para inducirlos a estar dispuestos a financiar ese tipo de cosas. Bien, entonces, algo realmente obvio como instalar un sistema de rociadores para un gran rascacielos no va a necesitar bomberos del gobierno. Códigos o códigos de construcción para garantizar que eso suceda. No es que la gente en una sociedad libre no sepa cómo funciona el fuego, es algo obvio, como gastar un par de miles de dólares para instalar un sistema de rociadores por varios millones de dólares. Complejo de apartamentos no necesitas códigos gubernamentales para obligar a los propietarios privados a gastar unos cuantos miles de dólares en algo que podría evitarles millones de dólares en daños por incendio. No. Entonces, lo que estoy diciendo es que, en la práctica, la forma en que ese tipo de resultado sucedería si no hubiera códigos de incendio coercitivos del gobierno, es algo así como si la compañía de seguros contra incendios tuviera en sus contratos cosas incorporadas que digan que hacemos X, Y y Z y enviamos inspectores periódicamente. No, porque el propietario privado podría decir simplemente sí. Tenemos un sistema de rociadores, adelante y dinos una prima más baja, pero tal vez realmente no lo tengan o tal vez lo hayan instalado pero no lo tengan. Mantenerse al tanto de mantenerlo actualizado, ya sabe, mantenimiento y demás, así que tal vez la compañía de seguros contra incendios también tenga inspectores que simplemente aparecen sin previo aviso y realizan controles de rutina y eso es parte del contrato, tienen derecho a hacer eso y demás, así que muchas de las cosas que suceden bajo la apariencia de regulaciones gubernamentales de construcción con códigos contra incendios y cosas así, podrían tener análogos de eso. Y en una sociedad libre, creo que el sector de seguros daría mucho de eso, así que lo mismo aquí, si existe la posibilidad de que algún otro los países enviarán bombarderos y causarán daños materiales por valor de $1.000 millones. Las primeras personas que sufrirán serán las compañías de seguros. Y ahora tienen el incentivo de decir, bien, en lugar de quedarnos aquí sentados como blancos fáciles, ¿qué pasaría si en cambio pagáramos algo de dinero a empresas para que instalen misiles tierra-aire? Bien, y podrían derribar bombarderos entrantes, eso reduce en gran medida la probabilidad que estos rascacielos serán derribados por bombarderos extranjeros y tenemos sitios SAM instalados en lugares estratégicos. Así que el primer obstáculo para entender cómo podría existir una sociedad libre sin un Estado político involucrado en impuestos a gran escala y luego gastos militares. La defensa es que creo que el sector de seguros daría un paso adelante y ellos serían los que tendrían el incentivo y la capacidad porque están tomando primas de todos los propietarios o al menos de todos los grandes propietarios de la comunidad para hacer pagos a empresas privadas que participan en lo que llamaríamos defensa militar. Bien, eso es lo primero que diré aquí y luego, ya sabes. Puedes imaginar cosas como esta, no creo que haya grandes ejércitos permanentes, está bien, solo en términos de solo imaginarlo. Porque, por una cosa, es caro tener un gran ejército permanente. Simplemente sentado en general, así que creo que es caro y ciertamente no tendrían esvásticas, eso sería malo para las relaciones públicas, no lo harían, pero en general no creo que tenga sentido, ya sabes. En general, como en las ciudades y las ciudades del norte pueden estar preparadas en caso de que
haya una fuerte tormenta de nieve y no tienen, ya sabes, miles de personas sentadas todo el año por si acaso hay una tormenta de nieve realmente fuerte. No. Tienen gente que hace otras cosas durante el día. Podrían convocar tal vez, ya sabe, gran parte del equipo que tienen en reserva, pero no tienen gente sentada por años en caso de que algo suceda, así que tampoco creo que en la práctica grandes ejércitos permanentes lo hagan. No tiene sentido solo desde el punto de vista comercial y veremos a medida que avancemos en esto porque no creo que también sean necesarios para fines militares, sino para aliviar la preocupación porque eso es algo estándar que decir. No serían estos grandes, ya sabes, estas empresas que brindan servicios privados. ¿Por qué no se convierten en estatales? Bueno, una de las razones creo que es que no tendríamos grandes ejércitos permanentes, no habría millones de personas y en una sociedad dada que estarían cumpliendo esta función por una cosa, está bien, otra cosa que creo que debemos reconocer aquí y yo en esto, y esto es una fortaleza, así que a las empresas de defensa privadas no se les permite violar los derechos de propiedad y salirse con la suya porque, bueno, hay una guerra en curso, y he hablado con algunas personas, incluso con aquellas que simpatizan con el libertarismo, y creen que esto es una restricción, no. Creen que, sí, un estado vecino que quiere ir a la guerra con nuestra sociedad libre tiene una ventaja militar porque puede simplemente requisar propiedades, si sus ejércitos quieren construir un puente o algo así. Pueden cancelar a los trabajadores. Simplemente toman el acero o la madera o lo que sea, los clavos que necesitan. No tienen que pagar por ello. Pueden hacer todo tipo de cosas así y se supone que eso es una ventaja para ellos, mientras que estamos hablando de empresas privadas. Las empresas están insertas en este marco voluntario de una sociedad libre donde no hay violación institucional de los derechos de propiedad, por lo que no puede ser que alguna empresa comete delitos sistemáticamente o destruye cosas, viola los derechos de propiedad. En general, eso sería una actividad criminal y no pueden simplemente decir, bueno, tenemos que defendernos, así que en particular, en lo que mucha gente piensa que esto sería una restricción es cuando en cuanto al reclutamiento. Bien, entonces a los ejércitos extranjeros se les permitiría reclutar a sus ciudadanos en el ejército y podrían tener ejércitos enormes de esa manera, en la sociedad libre. No habría análogos, no podrían las empresas privadas conseguir gente para trabajar. Ellos sí defender, ya sabes, la sociedad libre contra su voluntad porque lo harían, eso sería esclavitud o secuestro, no puedes hacer eso y lo que estoy tratando de decirte aquí es que eso es algo bueno, no quieres que sean capaz de hacer eso que históricamente perjudica a aquellas sociedades donde toleran que su gobierno reclute a la gente, está bien, así que piénsalo. Haré algo así como un argumento económico primero y luego intentaré hacerlo más práctico y apelar a la historia. Así que, en la medida en que la mano de obra es un recurso como cualquier otro y especialmente a medida que nos adentramos en la guerra más moderna, no es obvio que lo mejor para cada ser humano, lo único que tiene que hacer es ir al frente y recibir un disparo o dispararle a otra persona. Hay todo tipo de funciones que las personas desempeñan en la división moderna del trabajo para complementar el esfuerzo de guerra, y entonces, cuando empiezas a pensar de esa manera, surgen todos los problemas estándar de la planificación central, como si dijeras, oye, queremos maximizar la producción de alimentos, tenemos millones de personas a nuestra disposición, ¿cómo lo hacemos? No querrías que los planificadores centrales simplemente dijeran, la gente a dónde ir y decir, bueno, ustedes allí, vayan a trabajar. En granjas, ustedes trabajan en un centro de distribución, ustedes construyen camiones de 18 ruedas porque necesitamos poder transportar los alimentos, ustedes trabajan en unidades de refrigeración, los ven
Digamos que hay muchas cosas que suceden a medida que se ingresa a una economía moderna, incluso para algo como la producción de alimentos, y lo mismo ocurre con algo como defender a la sociedad de la tecnología militar. No es obvio, por ejemplo, cuántas personas deberían ser francotiradores, cuántas personas deberían ser trabajando en demolición, cuántas personas deberían estar haciendo fabricando nuevas armas. ¿Cuántas personas deberían estar trabajando en la fábrica? ¿Qué fabrica balas? ¿Cuántas personas deberían estar trabajando en la fabricación de nuevos tipos de chalecos antibalas? Están sucediendo todo tipo de cosas y no es del todo obvio quién debería dedicarse a qué ocupación y, por eso, cuando hay un reclutamiento, eso simplemente inunda todo eso. La información que el proceso del mercado y las señales estaban dando a la gente, a los empresarios, y tienes unos pocos planificadores centrales que trabajan para los militares, simplemente decidiendo que así es como va a ser, así que en cualquier otra área veríamos que sería una locura y eso sería sofocar y paralizar el esfuerzo. Y no hay nada especial o intrínseco en el ataque o la defensa militar que de repente lo cambie por completo y de repente la planificación central sea algo realmente inteligente para hacer, entonces ese elemento está de otra manera. Permítanme motivarlos con algunos ejemplos históricos. Jeffrey Rogers Hummel tiene un libro llamado Emancipando esclavos, esclavizando hombres libres, y mientras habla sobre la guerra entre los Estados Unidos o la guerra civil, cita a algunos historiadores que dicen que en vísperas de la guerra civil en Estados Unidos, muchos historiadores militares y otros expertos pensaban que el sur iba a estar bien, los estados confederados estarían bien porque, después de todo, EU en sí había derrotado al mayor imperio del mundo. Ya sabes, cuando lucharon contra los británicos durante la guerra por la independencia estadounidense, y entonces pensaron que estaba bien si el sur se involucraba en el mismo tipo de guerra, donde tenían tácticas de guerrilla. Simplemente se esconden en los bosques, y si los del norte no, los ejércitos de la Unión entran y disparan al azar y huyen y conocen mejor el terreno porque saben que es su hogar. Pensaron que el norte no iba a hacerlo. Pudo ganar, está bien, y sin embargo, el sur perdió. Permítanme mencionar la guerra por la independencia. Ya saben, cuando las colonias estadounidenses lucharon contra los británicos, parte de lo que estaba sucediendo allí. Y, como ven, el problema con el reclutamiento es que las tropas británicas eran famosas por llevar casacas rojas, por lo que marchaban por los bosques y destacaban como un pulgar dolorido. Este tipo marchaba con esas casacas rojas brillantes, mientras que los coloniales iban vestidos, ya sabes, con cosas verdes o cosas que se mezclaban. Están trayendo ropa de civil y podrían tomar disparos al azar y luego huir a la ciudad. No sabrías quién era quién. No sabrías quién era un partisano o no. Y entonces podrías preguntarte por qué los británicos no adoptaron tácticas similares, por qué hicieron que sus tropas se vistieran, lo sé, con ropa de civil, y una de las razones era porque entonces podrían desertar. Está bien, porque de nuevo esas tropas británicas no estaban allí voluntariamente, al menos muchos de ellos no lo estaban, eran reclutas, no querían estar allí recibiendo disparos. Puede que no les importara mantener las colonias para el rey, y si es así, parte de la función de tener esos uniformes rojos brillantes era que si huían, sus comandantes pudieran encontrarlos y también la gente en la ciudad lo sabría. Espera, no eres uno de nosotros, sal de aquí, eres un enemigo y es un soldado invasor. Bueno, eso fue en parte, ya sabes, por la disciplina y simplemente para mantener las filas de la fuerza invasora. Y entonces se puede ver en una situación como esa, donde los partisanos coloniales que les disparaban en los bosques como francotiradores y huyendo estaban defendiendo su patria, nadie los obligaba a luchar así, solo estaban tratando de
repeler a los invasores. Está bien, así que esto solo te da un ejemplo de cómo funciona eso. Algunos historiadores piensan que si los Estados Confederados habían adoptado tácticas similares, habrían podido resistir la invasión de las fuerzas de la Unión, pero eso no fue lo que hizo el Sur. El Sur tenía un reclutamiento, pusieron a sus tropas en línea, les dieron uniformes y ¿qué les hicieron hacer? Solo piensen. Al respecto, los atacaron en línea recta en marzo, directamente contra los cañones de la Unión. Y ya sabes, fuego de fusil. Bueno, es perverso, es como si el gobierno confederado simplemente se quedara sentado pensando cómo podemos maximizar la rapidez con la que nuestros hombres sanos son asesinados, masacrados, lo sé, alineémoslos. Y hagámoslos marchar justo frente a la potencia de fuego de la Unión y si atrapamos a alguien que no está tratando de hacer eso, que está tratando de hacer algo que les permitiría vivir bien, nosotros mismos les dispararemos, usaremos a nuestra policía y diremos, oye, ve allí y recibe un disparo. ¿Qué son? ¿Estás bien? Quiero decir, es un poco perverso, pero si lo piensas, eso es lo que pasa con él. Reclutamiento, especialmente, si lees sobre las batallas de la Primera Guerra Mundial. ¿Sabes cuándo fue cuando realmente comenzó y tendrías los diferentes, ya sabes, las trincheras instaladas en algunos de esos horribles campos de exterminio donde se producían decenas de miles de bajas al día, dependiendo de qué vale estuvieras hablando? De nuevo, la única razón por la que semejante matanza en masa fue posible fue que ambos bandos fueron reclutados. Son hombres y los envían a estos campos de exterminio. Si tuvieras una sociedad libre, no habrían hecho eso y, por lo tanto, no habrían perdido uno de sus recursos más valiosos tan fácilmente. Así que eso es en parte lo que Lo que quiero decir con esto es que cuando hay reclutamiento, lo que ocurre es, entre otras formas de pensarlo, además del horror moral de que millones de personas sean secuestradas contra su voluntad y obligadas a ser asesinadas o a ser asesinadas. Además del problema moral, económicamente, simplemente piense en ello. Desapasionadamente, ya sabe, como un robot o algo así, esos son recursos muy valiosos. Justo cuando estás siendo invadido, uno de tus recursos más valiosos es la gente, está a tu disposición y lo último que quieres hacer es tener gente a cargo de ellos y su asignación pensando que tienen un precio virtualmente cero y, sin embargo, eso es lo que hace la infantería. Para los comandantes militares son casi gratis y sí, no van a sacrificar decenas de miles sin ningún motivo, pero no están internalizando completamente el costo de eso y ciertamente no están reconociendo. Espera un minuto, simplemente mató a alguien que era un gran ingeniero químico. Podría haberlo hecho si hubiera estado trabajando en un laboratorio en algún lugar. Podría haber encontrado una bomba mejor, pero en lugar de eso, ya sabe, le dimos un rifle y le dijimos que fuera a una colina. Fue ametrallado y ahora, ya. Sabes, no solo ese tipo está muerto, sino que ahora no tenemos las nuevas bombas que él habría inventado si lo hubieran colocado en otro lugar donde debería haber estado. Así que ese es el tipo. Una de las cosas que hacen los precios del mercado en general es asegurar que los recursos lleguen a donde se necesitan con más urgencia y, por lo tanto, en el tipo de marco estoy hablando aquí de nuevo, son esas compañías de seguros de vida las que pagarían recompensas, así que solo para hablar un poco más sobre eso, la compañía de seguros podría decir que te enfrentas a un invasor entrante, podrían decir que está bien por cada helicóptero enemigo que derribes. Pagaré a su empresa $10,000 por cada infantería que usted sepa, una comisión, ya sea que los mate o simplemente dispare en la rótula o algo así para que estén listos. Para la pelea, le daré los $800 que sean, fijarán precios y ellos
No sería arbitrario. Harían cálculos como los actuarios pueden calcular si eres fumador, cuánto más cuesta. Esta es una compañía de seguros de vida y las primas se ajustan de la misma manera. Tienes un ejército entrante, podrían calcular, al menos se podría hacer una estimación, decir qué tan valioso es, cuánto estaríamos dispuestos a pagar por eliminar uno de esos bombarderos que se aproximan, y darían recompensas en consecuencia, y entonces las empresas privadas que contratan trabajadores voluntariamente se darían cuenta de qué es esto. Producto marginal del ingreso de una persona en términos de esta ocupación particular en esta línea es correcta, así es como se tendría el llamado cálculo económico racional en algo tan esotérico como la defensa militar. De nuevo, un reclutamiento significa que las personas que dirigen esa operación piensan que los trabajadores son básicamente libres, cuando no, son muy valiosos si usted quiere. Ellos deben saber cuál es el costo de oportunidad, de la misma manera que ocurre con algo como hacer estallar la infraestructura dentro de su propia sociedad, por lo que esta es una técnica común que, si se está retirando y los invasores están llegando, se hacen cosas como volar puentes, solo para obstaculizar la capacidad del enemigo de cubrir terreno rápidamente, por lo que podrían hacer eso las empresas privadas, ya sabes, especialmente si bueno, los primeros días en los estados exteriores que llegan y penetran. Podrían hacer cosas como volar carreteras o en una sociedad libre. ¿Quién lo haría? Las empresas volarían las carreteras, las empresas privadas, que son quienes manejan esa cuestión. Está bien, y ya sabes, volar puentes y cosas así, está bien, pero tendrían que pagar a los propietarios, no podrían simplemente volar cosas y decir, bueno, ya sabes, nos estamos defendiendo de esta invasión extranjera. Ellos tendrían que pagar por ello, como ya sabes, todo el tiempo. En este momento, si un avión que vuela se estrella y derriba una casa en algún lugar, la compañía aérea o sus aseguradoras o alguien tiene que compensar al propietario por eso. No se puede simplemente decir, bueno, tenemos que tener viajes aéreos. Ocasionalmente, las casas de algunas personas explotan arriba y eso no es culpa nuestra, ¿verdad? Sabes que pagas por cosas que no son así, no prohíbes los viajes aéreos, pero el punto es que si tu operación comercial implica la pérdida de la propiedad de otras personas, tienes que indemnizarlas en una sociedad libre. ¿Para qué sucedería aquí? Y de nuevo, eso es algo bueno, ¿no? Queremos agencias que tienen el poder de simplemente ir por ahí haciendo explotar propiedades. Por lo que sabemos, ese puente es más importante para que las municiones que se están fabricando y las fábricas puedan ser llevadas al frente. Líneas en otro lugar. Así que tal vez al volar ese puente, esa empresa que piensa que está ayudando, en realidad está paralizando el esfuerzo de defensa, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sabes los precios del mercado? Así es como lo sabes, está bien, entonces la otra empresa que realmente depende de ese puente tal vez están pagando mucho al propietario y la otra empresa viene y dice, ya sabes. En realidad creo que sabes que estaríamos dispuestos a pagarte $800,000 para que derriben este puente porque tenemos estos planes, esta operación que estamos haciendo para detener estos tanques invasores y tu puente es realmente un dolor, una espina en nuestro costado. Vamos a tomarlo, le pagaremos 1,000, pero la otra fábrica podría decir que no, le pagará 900,000 para mantener esa cosa en funcionamiento. Así es como las diferentes empresas tienen diferentes ideas sobre cómo podemos defendernos, así es como compiten y así es como se establece el sistema de precios del mercado, y aquí hay uno que es aún más esotérico. Incluso cuando se trata de hacer estallar el hardware enemigo o, ya sabes, matar tropas enemigas, tampoco me queda claro cuál sería el estatus legal, así que tenemos una sociedad libre, ya sabes, los jueces toman decisiones y está claro dentro de los límites de la sociedad libre cuál es el sistema legal y quién es dueño de qué, pero no es tan obvio para mí cuál es el estatus legal en el colegio de abogados Roth, en los tribunales de fuera.
Al igual que los activos del gobierno de EU, es así. El gobierno de EU es su propia corporación. Es dueño de todos sus tanques. ¿Sabes que no? Me queda claro cómo eso sería cierto o es como los contribuyentes en los EU. Reconozco eso. Y ya sabes, ya ves, lo que estoy diciendo es que no me resulta obvio exactamente cómo se desarrollaría eso. Pero seguro que pasaría si fuera el caso, digamos que las fuerzas de defensa quieren hacer un ataque preventivo y así sucesivamente. Como si dijeran que los británicos o los EU por cualquier razón están a punto de invadir. Dicen, ya sabes, si destruyéramos algunos de sus satélites espías y algunos de los aviones de reconocimiento como los drones y lo que sea, eso realmente sería. Ayúdanos cuando aprieten el gatillo y realmente nos invadan, sí. Primero neutralizamos algunas de esas cosas, ya sabes, noqueamos su reconocimiento o lo que sea, entonces tal vez tengan que, ya sabes, eliminar algunas de esas cosas antes de que la guerra comience oficialmente. Podrían hacerlo, pero tendrían que pagar por ello. No, porque es una propiedad destruida. Y creo que la forma en que podrían hacerlo de manera bastante barata es si acuden a los contribuyentes estadounidenses y les dicen, oye, en nuestra legislación, sistema en el que has estado, sabes que el gobierno de los EU te robó $100,000 a lo largo de los años. Los últimos 3 años te deben ese dinero más los intereses más, ya sabes, el dolor y el sufrimiento. Todos sabemos que no lo conseguirás pronto. Entonces, ¿por qué no nos presentas tu reclamo contra el gobierno de los EU por $106,000? Y bueno, sabes que te daremos el 2% del valor nominal por eso. Porque sabes que nunca verás ese dinero y entonces tal vez lo harían de esa manera para que las firmas de defensa privadas pudieran cargar con una gran cantidad de reclamos en contra. Las fuerzas invasoras solo pagan la visa a sus propios contribuyentes y así es como legalmente pueden demostrar que sí, que les causamos $600 millones de daños. Y aquí vamos y así es como los compensamos porque nos han costado $600 millones de daños a su propia gente que hemos adquirido por un pago de $5 millones y aquí tienes, así que de nuevo eso puede parecer una nimiedad y oh Dios mío, ¿estás preocupado Bob por violar los derechos de propiedad de estos invasores? Sí, tengo razón y eso es bueno. Lo que nos hace fuertes es que respetamos los derechos de propiedad, y por eso, incluso en una situación como esta, donde los tribunales dictaminan que no hay nada que hacer, técnicamente, todavía no han enviado un misil de crucero a nuestra frontera, por lo que no se puede destruir su satélite de vigilancia, porque de lo contrario eso es una agresión. Bueno, podríamos compensarlos por eso, está bien. Ese es el tipo de cosas de las que estoy hablando. En realidad, nuestra fortaleza es por eso que tendríamos una defensa militar tan potente. Porque estaríamos guiados por señales de ganancias y pérdidas. Bien, déjenme entrar en el tiempo que me queda aquí. Solo trataré de lidiar con algunas objeciones que la gente pueda tener. Formas de ayudar a aclarar. Estoy pensando en este proceso porque sé que es complicado cuando lo encuentras por primera vez, así que una cosa es asegurarte de que siempre estás haciendo una comparación de manzanas con manzanas. Así que sí, si todos en esta sala solo leen a Rothbard y luego los llevo de regreso en el tiempo. Y como ustedes contra la Alemania nazi. Estoy bastante seguro de que la Alemania nazi nos va a vencer en esta sala, de acuerdo. Pero, de la misma manera, la Alemania nazi derrotó a Francia, ¿no? Y tenían un ejército estatal que se supone que está bien, así que no puedes simplemente decir puedo soñar con un escenario en el que una sociedad privada de individuos libres perdería frente a un Estado. Por lo tanto, la defensa privada no funciona porque, de la misma manera, puedo pensar en innumerables ejemplos en los que los ejércitos estatales no defendieron a su país de una invasión externa, por lo que supongo que la provisión estatal de defensa tampoco funciona, así que siempre es una comparación de peras con peras. Bueno,
La afirmación no es que la defensa privada haga. Eres invulnerable, pero en igualdad de condiciones es la mejor manera de defenderte, como si dijeras, oye, queremos tener los mejores automóviles, las mejores computadoras o la mejor comida. ¿Cómo lo haces? No dices, "Oh, vamos a poner todo en orden". El Estado está a cargo de eso porque es realmente importante para nuestra sociedad. Así que no dejaremos que el gobierno lo maneje. No, dirías que lo dejemos en manos de la empresa privada. Esa es la manera, dadas nuestras habilidades y nuestros recursos naturales, etc. Esa es la manera. La mejor manera de maximizar la calidad en ese sector en particular. Así que aquí también hay otra forma de ver nuevamente la ventaja que tiene la sociedad libre. No hay monopolio de las ideas. No. Si algunas, por ejemplo, las compañías de seguros están ahí, hay varias, así que tal vez algunas de ellas tienen ideas diferentes sobre el valor relativo de los objetivos extranjeros, por lo que podrían establecer precios diferentes en consecuencia. No se trata solo de un caso de pensamiento grupal, sino que también hay competencia, por lo que no tendrías todos los huevos en una sola canasta como en Francia, famosamente en la Segunda Guerra Mundial, ya sabes, tenían la línea Maginot y Hitler simplemente la rodeó. De acuerdo. Y entonces, aquí, dado que no hay solo un grupo de personas a cargo de defender a la sociedad, sino que hay competencia, por lo que algunas personas pueden intentar métodos convencionales, por lo que muchas personas pueden ser militares de otros países, pero puede haber algunas personas que sean totalmente nuevos y se les ocurre una idea completamente nueva que sorprenderá por completo a los militares estatales. Por cierto, ¿quién ve si lo pongo aquí? Sí. La sociedad anarcocapitalista será increíblemente rica, así que por muchas de estas cosas, no pienses en ello como un país relativamente pequeño contra un gran y malvado Estados Unidos. Piensa en ello como los supersónicos contra los Estados Unidos. Y como sabes, es un poco como un tonto torpe como lo es George Jetson con toda esa tecnología. Sé que probablemente podrían luchar en círculos alrededor de ellos, así que, solo como ejemplo, quiero decir, probablemente si tuvieras un firme y con una cabeza de 10 años para hacerlo y tenía $10.000 millones para gastar, probablemente podrían idear un sistema donde podrían tener un montón de drones, de modo que algún enemigo venga, un montón de drones se desplieguen, vayan y se adhieran como las orugas de los tanques y solo tienen explosiones menores no para volar todo, sino solo para incapacitarlo y pequeñas cosas que van y van en los cuellos de la infantería invasora y para que puedan rastrearlos correctamente como pequeñas cosas que pueden saben dónde están y si se acercan a objetivos sensibles, presionas algo y libera algo, su torrente sanguíneo. Simplemente los deja inconscientes. Está bien, no digo que eso sea todo, pero me tomó 15 minutos pensar en eso, ¿verdad? Entonces, si tienes una sociedad que conoces de 1.000.000 de personas o más y no es como, y especialmente si es como los EU o algo así, quiero decir que primero tendrían que tener una campaña de propaganda antes de poder comenzar a lanzar bombas sobre alguna otra sociedad, así que la gente sabría que iba a suceder, tendría tiempo para prepararse y, nuevamente, los fondos estarían allí y lo harían. Sea si no crees que serían increíblemente ricos en comparación con otras sociedades controladas por el estatus. No creo que hayas entendido el caso de la libertad, ¿verdad? No. ¿Entiendes cuánto, incluso como en los Estados Unidos, que es relativamente libre? Comparado con muchos lugares, lo pobres que somos por lo que hace el Estado. Fácilmente seríamos 3 veces más ricos en unos pocos años, creo que si nos deshiciésemos de todo el aparato estatal, entonces, ¿cuánto margen de error? Creo que está. Claro que sería como Estados Unidos versus Vietnam con los roles tecnológicos invertidos. Bien, entonces, en parte, fue difícil para las fuerzas estadounidenses derrotarlos porque la guerra de guerrillas, imagínense en el
Vietcong, además de tener esas tácticas que los hacían difíciles de eliminar, también tenían tecnología mucho más avanzada que la que tenían las tropas estadounidenses. Esa es la forma de pensarlo. Puedes ver que Estados Unidos probablemente no habría persistido en tratar de conquistarlos, está bien. Otra cosa también es que creo que mucha gente no se da cuenta de lo ineficientes que son los ejércitos estatales, y esto se remonta a esa cosa anterior que veo cuando a veces los libertarios y tú te pones como intentan ser graciosos cuando dicen cosas como, sí, el gobierno es horrible y todo excepto hacer explotar cosas y matar gente. Jaja, no, eso es lo que estoy diciendo. En realidad, si realmente llegara el momento, no. El sector privado podría matar gente de manera mucho más eficiente. De hecho, no creo que en la práctica les gustaría que las demás cosas fueran iguales. Si quieres paralizar una fuerza invasora, en realidad no quieres matar a su infantería, solo quieres que sea así. No pueden pelear y solo tienen un montón de gente allí, sabes que todavía tienen que cuidarlos, alimentarlos y albergarlos, y las otras tropas los ven como yo, sabes, si de alguna manera pudieras hacer que no pudieran caminar o cualquier cosa así, es en realidad más efectiva militarmente que matarlos, así que solo les estoy mostrando la forma en que los militares creo que no es correcto en términos de la estrategia general. Pero solo para darle una idea, alguien conocía a Dan Carlin, el podcast de Hardcore History. Si lo conoces, estaba escuchando su trabajo sobre la Primera Guerra Mundial. Y fue increíble que él fuera. Estaba diciendo que, para que lo sepas, comienza en el verano de 1914 y hasta finales de 1915, la mayoría de los ejércitos todavía estaban entregando gorras de fieltro a sus soldados. Está bien, algo es que el gobierno podría haber hecho en su lugar, de reclutar, digamos, 10.000 de esas tropas y establecer las líneas del frente donde muchos de ellos fueron masacrados en cuestión de semanas, en lugar de tener 10.000 personas adicionales que simplemente regresaron a casa produciendo cascos de acero que habrían tenido mucho más sentido con solo ese pequeño ajuste y cómo estaban dirigiendo sus operaciones, así que digo que imaginen eso multiplicado por 1000, especialmente si se trata de una campaña prolongada. Además, cuanto más les guste algo como la Primera Guerra Mundial, que fue en gran medida un problema de suministro logístico, y qué naciones podían producir más que las otras. Uno que era, no se trató de tácticas, se trató de cuánto material podían producir, así que, nuevamente, solo para mostrarles que en la guerra moderna esta idea de que una sociedad libre es un blanco fácil en comparación con un Estado es una locura. Aquí voy a hacer una pregunta clásica y la voy a terminar. La gente dice que los señores de la guerra de madera toman el poder. Está bien, y es irónico que la gente diga, está bien, estoy realmente preocupado por una de estas agencias de defensa que se está volviendo tan grande que tal vez comiencen a tomando dinero de sus clientes contra su voluntad y comenzando a matar a personas que no deberían matar. Por eso tenemos un derecho estatal. Es como decir que lo peor que podría pasar es que una de estas empresas se vuelva loca en un estado, y por lo tanto deberíamos tener un estado. Vamos a conseguir el huevo, ya sabes, no quiero tener ansiedad sobre vamos a terminar con esto de una vez. Arrancar la curita bien, entonces ahí está ese elemento. Más allá de eso habría un poco más justo. Lo que tienen en mente la persona que hace este argumento es decir, bueno, no, si tenemos un sistema constitucional, cuando acordamos de antemano el marco para estas elecciones periódicas y el papel del gobierno, el tipo de gobierno que tengamos bajo ese marco o en ese marco será más humano y controlable que uno que surge de, ya sabes, tu sistema anarcocapitalista de manera accidental. Y ahí solo diría, y tengo un artículo con este título si quieres ir a verlo, pero ahí solo señalo que el tipo de personas que podrían contener un gobierno para el cual un
Sistema de gobierno constitucional limitado funcionaría el tipo de personas necesarias para que eso suceda y hasta ahora en la historia no ha existido tal tipo de personas, ¿verdad? Porque no ha habido ningún gobierno que haya sido contenido, pero el tipo de personas que podrían hacer que eso suceda. Ese trabajo también funciona si hubiera múltiples agencias de defensa en competencia. Si una de ellas comenzara a volverse agresiva, simplemente cambiarían su negocio a otro lado. Entonces, si eres el tipo de persona que una vez que ves surgir una dictadura, votarías por otra persona en la próxima elección, bueno, entonces también puedes cambiar tu negocio, así que es como si un gobierno limitado funcionara para un grupo determinado de personas, y evitaría la tiranía. Mucho mejor si fueran totalmente libres en el sentido de la fiesta Rod. Ok, ese es mi momento. Gracias a todos ustedes. Aplausos.